no diabética no tenía audio tipo su 2. cartel. El objetivo de presentar este caso consiste en mostrar un diagnóstico diferencial distinto al de nefropatía diabética, así como mostrar la forma de presentación de esta entidad. Como introducción, encontramos que la enfermedad renal crónica representa un problema de salud pública, con una incidencia estimada de 377 casos por millón de habitantes, resultante de diversas enfermedades crónico-degenerativas. Porque no tenía audio su Destaca cartel, la lo tiene muy diabetes bajito. mellitus como principal etiología. Sí tiene audio, sí se está escuchando. Secundarios a esta Ok. etiología son la principal causa de daño renal, refiriéndose a esta como nefropatía diabética. La proteinuria es una manifestación frecuente, sin embargo no exclusiva. Existe un grupo de patologías denominadas nefropatías no diabética, en donde la proteinuria forma parte de las manifestaciones. Presentamos un caso en el cual la proteinuria y el dietético de la función renal son manifestaciones de inicio de la nefropatía no diabética. Se trata de una mujer de 36 años, con antecedentes de importancia de tabaquismo, de inicio a los 11 años, índice tabáquico de 7 paquetes año, uso de marihuana de manera ocasional, diabetes mellitus tipo 2 de 20 años de diagnóstico, hipertensión arterial sistémica de 3 años de diagnóstico, enfermedad renal crónica en un estadio 3 de 3 años de diagnóstico, hipotiroidismo de 2 años de diagnóstico. Asimismo había sufrido amputación de primer ortejo del pie izquierdo, secundaria a necrosis diabética. Su padecimiento actual acudió por un cuadro clínico caracterizado por dolor abdominal, náusea, vómito y aliento urénico. A la expresión física destacó la palidez de mucosas y tegumentos, el fondo de ojo con retinopatía proliferativa, derrame pleural izquierdo, edema de miembros inferiores 2 cruces y el resto de la exploración sin agregados patológicos. Dentro de sus estudios de extensión se encuentra la radiografía de tórax, en donde se documentó la presencia de derrame pleural izquierdo, ultrasonido renal, donde se encontraron que ambos riñones tenían morfología lobulada y cogecinidad normal, la relación corteza-médula se encontraba conservada y el seno de morfología normal. Bioquímicamente, con laboratorios de mayo del 2018, hemoglobina en 8.4, leucos en 4.9, plaquetas en 304.000, la hemoglobina glucosilada en 6.3, creatina en 17.49. De esto se tenía el antecedente de otro valor de creatina en los meses previos, específicamente en abril del 2018 con creatina en 3.57, Lauren 261, el Bumin 118.4, hiponatremia, hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, hipoalbuminemia, así como acidosis metabólica. En el examen general de orina destacó la presencia de proteinuria y eritrocitos incontables. Se le realizó RAC, donde se documentó proteinuria de 31.619.98 miligramos por gramo, albuminuria de 10.244.8 miligramos por decilitro. Se documentó la presencia de eritros dismórficos. Asimismo, se realizaron otros estudios de extensión, como anticuerpos ANA y ANCAS, los cuales fueron negativos. Finalmente, se llevó a realización de biopsia renal, en donde se documentó primero en la microscopía de luz la presencia de aumento de la matriz mesangial, así como de su celularidad, y en la inmunohistoquímica se documentó la presencia de depósitos de IgA a nivel mesangial. Como discusión, encontramos que la nefropatía diabética representa la principal causa de enfermedad renal crónica en nuestra población. La microalbuminuria se encuentra presente hasta en el 40% de los casos, sumada a otras manifestaciones microvasculares como retinopatía y neuropatía. Todo esto al momento del diagnóstico. Un curso distinto deberá marcar la pauta para sospechar de un diagnóstico alternativo, representando la nefropatía no diabética entre el 30 y 60% de los casos, encontrándose de las principales etiologías las glomerulopatías. En el caso presentado, observamos cómo el deterioro de la tasa de filtración en un periodo corto de tiempo, la proteinuria y la eritrocituria fueron las manifestaciones que llevaron al diagnóstico de nefropatía por IgA, manifestaciones que forman parte del cuadro inicial de esta entidad. Sin embargo, es necesario de la realización de la biopsia para confirmar el diagnóstico. Esta etiología se caracteriza por una progresión lenta hacia enfermedad renal crónica terminal, lo cual le confiere un pronóstico distinto. Como conclusión, encontramos que es una patología poco sospechada, su detección oportuna involucra un tratamiento temprano y un mejor pronóstico.
Se deberá sospechar de la presencia de nefropatía distintas a la relacionada con la diabetes mellitus en aquellos pacientes que no sigan el curso natural de la enfermedad. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. ¿Alguien que tenga alguna pregunta o comentario? ¿O tú quieres agregar algo, Jorge? No, doctor, sin nada que agregar. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Alguien del foro que quisiera agregar algo, lo puede hacer ahora. Los carteles, bueno, ya fueron evaluados, no tenemos evaluador ahorita, pero aquí tengo la cédula de evaluación. Son casos clínicos, entonces si no hay duda de alguno de ustedes, vamos a ver el segundo, que es del doctor Diego Sánchez Durán, púrpura trombocitopénica asociada a coccidiomicosis diseminada. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Diego Sánchez Durán. Yo soy residente de cuarto año de la especialidad en Medicina Interna en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto. El día de hoy les presentaré este caso de púrpura trombocitopénica autoinmune asociada a coccidiomicosis diseminada, que como veremos en la discusión, es un caso llegado a nuestro hospital, del cual se tienen pocos reportes de pacientes similares. Mi asesor fue el doctor Martín Magaña Aquino, jefe del Departamento de Medicina Interna e infectólogo adjunto del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto. Como introducción, diremos brevemente que la coccidiomicosis es una micosis ocasionada por el hongo Coccidioides imitis y en menor medida por Coccidioides posadaci. Este hongo es endémico del sureste de Estados Unidos y del noreste de México, donde los climas se caracterizan por mínimas precipitaciones fluviales y por veranos cálidos. La infección se adquiere normalmente por inhalar las artroconidias del suelo, usualmente durante actividades recreacionales u ocupacionales, y el rango de enfermedad puede variar mucho, varía de asintomática o neumonía aguda autolimitada, normalmente no requiere tratamiento, hasta una enfermedad diseminada letal. La forma más común de coccidiomicosis pulmonar suele ser asintomática en el 60% de los pacientes. Como objetivo, pues tenemos presentar este caso que les comento de un paciente con trombocitopenia inmune asociada a un caso de coccidiomicosis diseminada, y comenzaremos presentando el paciente. Se trata de un masculino de 34 años de edad, originario de Cerritos, en San Luis Potosí. El paciente se dedicaba a la construcción y algo reportado por él mismo es que tenía exposición a guano de murciélagos y palomas, cosa que nos hizo pensar primero en otros diagnósticos diferenciales. El paciente reporta alcoholismo desde los 17 años de edad, con ingesta aproximada de 40 gramos semanales. Refiere también 3 meses con tos en accesos cortos sin predominio de horario, con expectoración hialina escasa, diaforesis nocturna, fiebre intermitente y pérdida ponderal de 4 kilos aproximadamente. Posterior a esto, presenta un mes con aparición de equimosis en las 4 extremidades sin antecedentes de trauma o lesiones y epistaxis en 7 ocasiones. El paciente acudió a un médico particular, quien detectó trombocitopenia e inició prednisona a razón de 50 miligramos en un curso de 5 días. La prednisona fue reducida paulatinamente y se suspendió 3 semanas después del inicio. Al no observar mejoría, lo envió a nuestro hospital. A su llegada al hospital, como vemos en estas fotos que presento en el cartel, en la exploración física destacaron lesiones maculopapulares en cara y en tórax, con lesión equimótica dolorosa en paladar. No se palparon adenopatías, el tórax tenía ruidos respiratorios normales, con algo de equimosis también en abdomen, miembros superiores e inferiores, y el resto se encontró sin alteraciones. Para el abordaje del paciente se obtuvieron laboratorios a su ingreso, donde destacó hemoglobina de 14.1 gramos sobre decilitro, plaquetas en 6.900 por milímetro cúbico, leucocitos de 9.000 a expensas de neutrofilia, eosinófilos en 1.73 y PCR en 11 miligramos sobre litro. Se le practicaron serologías al paciente, las cuales fueron negativas para HIV, para virus de hepatitis B y virus de hepatitis C. Posterior en el abordaje se realizó una tele de tórax y posteriormente a esto
un ataque de tórax en la cual se apreció un patrón micronodular, como vemos aquí en esta imagen que les presento de una tomografía de tórax. Dentro del abordaje también se tomó una biopsia de las lesiones de la cara, donde las características histopatológicas fueron consistentes con coccidiomicosis. Les presento aquí la imagen de la biopsia, donde se observaron esférulas en la piel con la tinción de Gromor-Grocott, y esto que ven a la derecha, más adelante se los comentaré, es la tinción de médula ósea con hematoxilina y eosina. Además de esto, se cultivó la lesión de la piel, donde se observó desarrollo de coccidioides. Se inició itraconazol posteriormente y se suspendió gradualmente el esteroide que se inició al ingreso. Decidimos egresar al paciente tras tener una respuesta clínica favorable con plaquetas de 37.700 sobre milímetro cúbico, y se dio seguimiento ambulatorio. Como discusión podríamos comentar que en nuestro estado tenemos varios reportes de pacientes con infección por coccidioides, y en el caso particularmente se presentó con coccidioidomicosis diseminada, con involucro a nivel pulmonar, el cual se demostró con el ataque de tórax con el patrón micronodular que les describí, trombocitopenia grave y eosinofilia moderada, además de infiltración a la médula ósea. Las lesiones en la piel, que fueron de tipo maculopapular, con sospecha clínica inicialmente de histoplasmosis, demostraron al final de cuentas la presencia de coccidioides con el cultivo y en los cortes histológicos. Dentro del abordaje también se realizó una biopsia de aspirado de médula ósea que correspondieron con una médula ósea eficaz, por lo cual podríamos decir que descartamos la trombocitopenia como resultado de trombopoiesis ineficaz. Aunque la trombocitopenia inmune inducida por hongos es raramente descrita, ya desde 2002 se tienen reportes de algunos casos asociados a infección por coccidioides en el mundo, son menos de 10. Y una vez que demostramos la presencia de coccidioides en la biopsia de piel, disminuimos el esteroide e iniciamos itraconazol como manejo de la coccidiomicosis, con respuesta favorable en nuestro paciente. Uno pudiera argumentar que la inmunosupresión por los esteroides activó una infección latente. Sin embargo, los síntomas respiratorios, la pérdida ponderal y la diaforesis vespertina precedieron al descubrimiento de la trombocitopenia por 2 meses. El tratamiento depende del compromiso del sistema inmune. Los azoles o los antifúngicos azoles son administrados por 6 meses y la terapia debe ser continuada por 6 meses después de la respuesta clínica. No tuvimos crecimiento de bacilos ácido alcohol resistentes, que podría ser otro de los diferenciales, y el antígeno urinario de histoplasma resultó ser negativo. Cabe destacar que en nuestro nosocomio no tenemos manera de determinar IgM o IgG de coccidioides, que pudiera haber resultado más útil para observar la respuesta terapéutica en nuestro paciente. Podríamos concluir que nosotros describimos un caso inusual de coccidioidomicosis diseminada a pulmones, a piel, a médula ósea, que se asoció a trombocitopenia inmune. La biopsia y el cultivo de piel llevaron al correcto diagnóstico posteriormente, y el conocimiento para los médicos y patólogos de esta entidad puede evitar llevar a tratamientos innecesarios como previamente tuvo el paciente. Muchas gracias, Diego. ¿Tienes algo más que quisieras agregar? Gracias, doctor. Pues no, creo que nada más. Además que esté con la cédula evaluándolos, de todas maneras están las calificaciones de los evaluadores previos. No sé qué pasó, pero los evaluadores de la televisión no se conectaron. Pero bueno, no pasa nada. A continuación veremos apendicitis aguda en un paciente con infección por COVID-19 por la doctora Paola Palomares Capetillo. Muy buen caso, Diego. ¿Mande? Bien, muchas gracias. Buenos días. Gracias. De lo del octavo foro interinstitucional de médicos residentes, presentaré el reporte de un caso de apendicitis aguda en un paciente con COVID-19. Buenos días. De lo del octavo foro interinstitucional de médicos residentes, presentaré el reporte de un caso de apendicitis aguda en un paciente con
Como introducción tenemos que la enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19 es causada por el virus SARS-CoV-2, que como sabemos empezó en diciembre del 2019. La incidencia de esta enfermedad ha aumentado dramáticamente en México y en el mundo. Las manifestaciones clínicas más comunes son síntomas similares a influenza. Los síntomas leves usualmente mejoran en pocos días, pero esta enfermedad puede causar neumonía con síndrome de distrés respiratorio agudo o muerte. Hoy en día existe incertidumbre acerca de la prevalencia de síntomas extrapulmonares. En diversos estudios llevados a cabo principalmente en China se ha observado que muchos pacientes se presentan inicialmente con diarrea, anorexia, vómito y no necesariamente con síntomas respiratorios. Asimismo, hay pocos reportes de pacientes con COVID-19 que presentan un cuadro clínico similar al de la apendicitis aguda, sin esclarecerse aún si este nuevo coronavirus puede o no desencadenar cuadros de apendicitis aguda. Por otra parte, existen algunas razones por las cuales el COVID-19 parece causar síntomas digestivos. Una de ellas es que este virus daña de manera directa e indirecta el sistema digestivo mediante una respuesta inflamatoria. El virus mismo puede causar alteraciones de la flora intestinal, lo cual puede resultar en síntomas digestivos. En cuanto al cuadro clínico, bueno, un paciente masculino de 20 años sin antecedentes que ingresó por 3 días con dolor abdominal, diarrea y malestar general. Negó síntomas respiratorios. La exploración física de su ingreso destacaba taquicardia y dolor a la palpación en la fosa ilíaca derecha. En los paraclínicos destacaron 12.700 leucocitos con una PCR elevada. Su radiografía de tórax de ingreso se muestra prácticamente normal. El ultrasonido abdominal sin datos de apendicitis aguda, tanto directos como indirectos. 12 horas tras su ingreso se le observa con distensión abdominal y mayor dolor, por lo que se realiza una tomografía de abdomen con contraste intravenoso, en la que se documenta apéndice fecal engrosada con un diámetro de 9 milímetros, así como engrosamiento de ilion terminal y ganglios aumentados de tamaño. Se decide la parotomía encontrándose una apendicitis aguda fase 3. En el respiratorio se le encuentra con fiebre, intolerancia a la vía oral, disnea, desaturación de oxígeno y polipnea, por lo que se realiza una tomografía de tórax simple con hallazgos sugerentes de neumonía por COVID-19. Continúa con deterioro respiratorio y hemodinámico, por lo que se intuba y se inicia apoyo con vasopresores. A las 72 horas del postoperatorio, con distensión abdominal severa, por lo que se decide nueva lápida. En esto se encuentra isquemia en parche en los últimos 50 centímetros de ilio. A las 24 horas, con deterioro hemodinámico súbito, paro cardiorrespiratorio que no revierte maniobras. Se reporta una prueba PCR positiva para COVID-19. El reporte histopatológico con apendicitis aguda, datos compatibles con coagulación vascular diseminada, venulitis, capilaritis y microtrombosis. En cuanto a la discusión y las conclusiones, pues es importante que el cirujano, el médico general o cualquier médico que atienda pacientes en la pandemia actual tenga en mente que los síntomas digestivos, como lo son el dolor abdominal o la diarrea, pueden ser un síntoma de coronavirus y que en algunos casos puede presentarse incluso antes que los síntomas respiratorios y en raras ocasiones en ausencia de ellos, siendo el único síntoma de la enfermedad. Existen escasos reportes en la literatura acerca de la nueva enfermedad por COVID en las que el cuadro clínico ha sido similar a la apendicitis aguda. Sin embargo, hasta ahora se desconocía si existía una relación entre el COVID-19 y la apendicitis aguda. Por otra parte, algunos estudios han postulado que los pacientes críticamente enfermos con COVID-19 tienen mayor probabilidad de presentar un estado hipercoagulable, con la manifestación de coagulación intravascular debido al daño local. Además, este nuevo coronavirus tiene una extensa distribución tisular, lo que causa la liberación de un gran número de citocinas proinflamatorias, las cuales generan daño a nivel microvascular, promoviendo una activación anormal de la cascada de la coagulación, lo cual se manifiesta como vasculitis generalizada de pequeños vasos y microtrombosis, lo que pudiera explicar los hallazgos histopatológicos en nuestro caso. El dolor abdominal es un verdadero reto para cualquier médico, debido a los múltiples diagnósticos posibles, por lo que, aunque los síntomas gastrointestinales sean menos comunes en pacientes con COVID-19, el diagnóstico de esta entidad debe excluirse e investigarse en todo paciente que ingrese al servicio de urgencias dentro de la pandemia actual. Muchas gracias. Listo. ¿Alguno de ustedes tiene algún comentario o algo que quiera agregar? ¿O algo quieres agregar tú, Paola? Nada más, doctor, o sea, pues sí tener muy en cuenta las manifestaciones abdominales o los síntomas gastrointestinales al momento de abordar pacientes, porque sí es bien común que lleguen
por alguna otra patología y después resulta pues, que salen positivos o empiezan después con los síntomas respiratorios. Les hacemos la prueba y se confirma. Nada más. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con el siguiente trabajo. Con el siguiente caso es un embarazo ectópico no tubario, una serie de casos por el doctor Edson Artemio Rodríguez Gouveia. Este trabajo se titula Embarazo ectópico no tubario, serie de casos. Los autores, el doctor Edson Artemio Rodríguez Gouveia, médico residente de tercer año de ginecología y obstetricia, y el doctor Manuel Mendoza Huerta. Lo voy a volver a poner porque no quiere hacerse grande. Este trabajo Este trabajo se titula Embarazo ectópico no tubario, serie de casos. Los autores, el doctor Edson Artemio Rodríguez Gouveia, médico residente de tercer año de ginecología y obstetricia, y el doctor Manuel Mendoza Huerta, médico adscrito del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Central. Ignacio Morones Prieto. A manera de introducción, el embarazo ectópico es aquel en el que el blastocisto se implanta fuera del revestimiento endometrial de la cavidad uterina y representa una de las principales causas de muerte materna en el primer trimestre del embarazo. El embarazo ectópico se localiza principalmente en las trompas de falopio. El embarazo ectópico no tubario representa menos del 10% de los casos de embarazo ectópico. Se localiza a nivel ovárico, intersticial o cornual, cervical, cicatriz de cesárea previa o abdominal. La presentación clínica va desde una paciente asintomática hasta sangrado transvaginal, abdomen agudo y choque hipovolémico, asociado a la ruptura del saco gestacional ectópico. El embarazo abdominal puede llegar a término y presentará síntomas asociados al sitio de implantación del trofoblasto. Para el diagnóstico se requiere ultrasonido de las estructuras pélvicas y determinación de los niveles de la fracción beta de gonadotropina coriónica humana. El tratamiento se determinará de acuerdo a la localización, estado hemodinámico, comorbilidades, deseo de fertilidad y posibilidad de seguimiento. Los casos ovárico, intersticial o cornual, cervical, cicatrices.
previa o abdominal. La presentación clínica va desde una paciente asintomática hasta sangrado transvaginal, abdomen agudo y choque hipovolémico, asociado a la ruptura del saco gestacional ectópico. El embarazo abdominal puede llegar a término y presentará síntomas asociados al sitio de implantación del trofoblasto. Para el diagnóstico se requiere ultrasonido de las estructuras pélvicas y determinación de los niveles de la fracción beta de gonadotropina coriónica humana. El tratamiento se determinará de acuerdo a la localización, estado hemodinámico, comorbilidades, deseo de fertilidad y posibilidad de seguimiento. Los casos clínicos se agruparon en 4 grupos. El primero es ovárico, se trata de una paciente de 30 años, gesta 3, 2 cesáreas previas, de 6.5 semanas de amenorrea, con signos vitales normales, se presentó con sangrado transvaginal y dolor abdominal intenso de un día de evolución. Se hizo el diagnóstico con ultrasonido y determinación de beta-HCG. Se sometió a una laparotomía y oforectomía derecha sin complicaciones. El segundo grupo, embarazo ectópico cervical, 4 casos, pacientes entre 22 y 38 años, una paciente gesta 1 y 3 pacientes con al menos una cesárea previa y un legrado uterino instrumental. Un caso con antecedente de embarazo ectópico tubario. Todas presentaron sangrado transvaginal, en promedio 7.2 semanas de amenorrea y beta-HCG entre 483 y 54,000. Una paciente con choque hipovolémico que requirió transfusión, el resto de las pacientes estable. En un caso se diagnosticó en transquirúrgico, durante AMEU presentó sangrado transvaginal abundante que requirió histerectomía. Se corroboró diagnóstico con histopatología. 3 casos se diagnosticaron mediante ultrasonido transvaginal. En 2 casos se observaba un embrión con frecuencia cardíaca. En un caso solo se observó el saco gestacional a nivel del cervix. Se dio tratamiento médico en las 3 pacientes. A una de ellas se aplicó metrotexate intramuscular, requiriendo una segunda dosis por elevación de beta-HCG. A las otras 2 pacientes se les aplicó 50 miligramos de metrotexate intramuscular guiado por ultrasonido. Una de las pacientes presentó sangrado transvaginal abundante durante el procedimiento. Se aplicó cerclaje espinosa flores sin lograr hemostasia, por lo que se optó por una histerectomía como tratamiento definitivo. La otra paciente presentó un episodio de sangrado transvaginal abundante, que requirió hospitalización para vigilancia y empaquetamiento vaginal, además de una segunda dosis de metrotexate sistémica, presentando adecuada evolución y decremento de la beta-HCG. Los casos de cicatriz de cesárea previa son 5, pacientes entre 22 y 42 años, 4 casos con antecedente de una cesárea, un caso con 2 cesáreas previas. El intervalo de la última cesárea y el embarazo actual fue de 3 a 25 años, una media de presentación de 6.1 semanas de amenorrea, una presentación variable desde ser asintomática, spotting vaginal y sangrado transvaginal abundante. La determinación de beta-HCG entre 124 y 19,000, una media de 557. Solo una paciente ingresó con inestabilidad hemodinámica. El diagnóstico se realizó con ultrasonido transvaginal en todos los casos. 2 pacientes con paridad satisfecha que se sometieron a histerectomía sin complicaciones. A una paciente se le realizó una AMEU y se le aplicó un balón de Bacri a nivel de cervix durante 24 horas y se agregó una dosis intramuscular de metrotexate con adecuada respuesta. 2 pacientes se sometieron a tratamiento médico con metrotexate sistémico vía intramuscular. Un caso persistió con elevación de su unidad beta y sangrado transvaginal abundante, por lo que solicitó histerectomía, la cual se realizó sin complicaciones. La otra paciente presentó adecuada respuesta al tratamiento, se corroboró mediante histeroscopía y biopsia ausencia de trofoblasto en cicatriz de cesárea previa 5 meses posteriores al evento. Esta paciente se embarazó y presentó un parto a término 3 años después del tratamiento inicial. Y el último grupo, embarazo intersticial, una mujer de 25 años, gesta 2, un parto previo, asintomática, con diagnóstico de óbito de 33.3 semanas de gestación, más preeclampsia y restricción de crecimiento intrauterino. Se hizo diagnóstico de embarazo extrauterino con ultrasonido, se sometió a la laparotomía y se encontró un embarazo intersticial derecho, paciente sin paridad satisfecha, por lo que se realizó histerotomía, obteniendo en bloque placenta y feto masculino de 880 gramos óbito, sin complicaciones ni otras intervenciones. En esta tabla se agrupa todos los casos, los antecedentes gineco-obstétricos, las semanas de gestación, el síntoma principal, si presentó o no complicaciones, la determinación de su unidad beta de gonadotropina coriónica humana, el método con el que se hizo el diagnóstico, el tratamiento inicial y si fue necesario alguna otra intervención. A manera de discusión,
Encontramos que el embarazo ectópico es aquel en el que ocurre la implantación fuera de la cavidad uterina y representa una de las principales causas de muerte materna en el primer trimestre del embarazo. El embarazo ectópico no tubario es una entidad poco frecuente. En conjunto, los 10 casos de embarazo ectópico no tubario registrados de enero del 2015 a diciembre de 2020 representan el 3.7 de los 266 casos de embarazo ectópico reportados en el Hospital Central Ignacio Morones Prieto de San Luis Potosí. El diagnóstico es difícil debido a que su localización representa morbilidad y mortalidad elevada en comparación con el embarazo ectópico tubario. No existe un consenso sobre el tratamiento ideal debido a su baja frecuencia y se determinará de acuerdo a la localización, el estado hemodinámico y deseo de fertilidad de la paciente. Puede ser tratamiento médico con el uso de metrotexate, sistémico e intrasacular y KCL intraembrionario, o tratamiento quirúrgico como AMEU, legrado o histerectomía. Aquí tenemos la bibliografía. Muchas gracias, Edson. ¿Tienes algún comentario extra que quieras hacer? No, doctor, ningún comentario. No sé si hay alguna duda. Alguien que... No, yo estoy llenando la cédula y por mí está claro. Bueno, son casos, no es tanto que preguntar a alguien del auditorio que quiera preguntar algo, lo puede hacer ahora. Bueno, muchas gracias, Edson. Vamos a seguir con la sesión. Adrenoleucodistrofia, los principales hallazgos por resonancia magnética, a propósito de un caso por el doctor Jesús Carlos Mendoza Gallardo. Buenos días, mi nombre es Carlos Mendoza Gallardo, soy residente de tercer año de la especialidad de Radiología e Imagen en el Hospital Central Ignacio Morones Prieto. Y a continuación voy a presentar el siguiente trabajo, el cual se titula Adrenoleucodistrofia y sus principales hallazgos por resonancia magnética a propósito de un caso. Como introducción, tenemos que la adrenoleucodistrofia es una enfermedad metabólica de origen genético, la cual está ligada al cromosoma X y es causada por el acúmulo de ácidos grasos de tejido de cadena larga en tejidos y plasma, en respuesta a una falla en su degradación oxidativa, proceso que regularmente se realiza a cabo a nivel peroxisomal y tiene manifestaciones clínicas en el sistema nervioso central, adrenal y gonadal. Jóvenes de edades entre 4 y 10 años principalmente, quienes previamente tienen un desarrollo normal, con trastornos cognitivos y emocionales, así como disfunción o disminución de las funciones visual, auditiva y motora. Es también común la disfunción adrenal, caracterizada por un aumento de la ACTH y cortisol bajo. La patogenia no es enteramente entendida. Se ha propuesto que la disfunción en el transporte de colesterol tiene un papel en los procesos de respuesta oxidativa e inflamatorios. A nivel del sistema nervioso central, principalmente existe la afección de materia blanca profunda, que se traduce en resonancia magnética a 5 patrones, los cuales fueron descritos por Lowe y tienen base en la localización anatómica de dichas lesiones. La presentación del caso: tenemos un masculino de 12 años, el cual fue referido a la unidad de resonancia magnética tras presentar disminución en la función visual, así como mal desempeño escolar, alteraciones en la marcha y regresión del desarrollo. Al paciente se le realiza una resonancia magnética simple cráneo en un equipo de 1.5 teslas, en el cual destacan los siguientes hallazgos: presencia de disminución de señal a nivel del esplenio, el cuerpo calloso en secuencia T1 FLAIR, así como hiperintensidad de la sustancia blanca profunda parieto-occipital, la cual respeta corteza y fibra sub en secuencia T2 FLAIR. Se evidencia también involucro del haz corticoespinal mediante un aumento de señal del mismo y restricción a la difusión en sustancia blanca parieto-occipital con aumento del ADC. En la espectroscopía se observa disminución del pico de N-acetil-aspartato y aumento del lactato.
como las fibras sub. Nivel de la espectroscopía, como ya habíamos en el cual se observa disminución de señal a nivel del esplenio del cuerpo calloso. Podemos observar el cuerpo calloso con todas sus partes, rostrum, rodilla, cuerpo, y solamente en el esplenio se observa esta disminución de señal a comparación del resto de la estructura. Este es un corte axial a nivel de ventrículos laterales, en una secuencia T2 FLAIR en la cual destaca la presencia de hiperintensidad hacia la sustancia blanca a nivel parieto-occipital misma que respeta tanto la corteza como las fibras sub. Nivel de la espectroscopía, como ya habíamos mencionado, destaca la presencia de la disminución de la N-acetilaspartato con un pico de lactato. Tenemos un corte coronal en secuencia FAST-SPIN-ECHO, en donde se evidencia el involucro de la corticoespinal mediante la visualización de un aumento de señal de manera bilateral a nivel de dicha estructura. En una secuencia de difusión se observa restricción a nivel de la sustancia blanca profunda parieto-occipital, como podemos ver. En una reconstrucción vascular 3D se observa que no hay dilataciones aneurismáticas, así como no hay hallazgos sugestivos de malformaciones arteriovenosas. Y así como en el resto de la resonancia no se observaron datos de accidente cerebrovascular. Como discusión, tenemos que la detección temprana y valoración de la progresión de la enfermedad son de vital importancia. Por dichas causas, la resonancia magnética es una herramienta fundamental, sobre todo en aquellos pacientes con progresión rápida de la enfermedad y que son candidatos a trasplante de médula ósea. Los hallazgos característicos de la adrenoleucodistrofia en resonancia magnética a nivel del sistema nervioso central son hiperintensidad en las secuencias T2 FLAIR, realce a la aplicación de gadolini, la cual fue una limitante en este estudio, y restricción en una secuencia de difusión. La espectroscopía puede evidenciar pérdida neuronal manifestada como disminución en el pico de N-acetilaspartato y aumento de lactato. De los 5 patrones, el primero es el más frecuente, con afección a sustancia parieto-occipital y el esplenio del cuerpo calloso, como fue compatible con nuestro paciente. Esta fue la bibliografía que se revisó para la realización de este trabajo. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguien del auditorio que quisiera agregar algo? ¿Hay alguien que tuviera algún comentario? Bueno, pues vamos a seguir con esta sesión. El siguiente caso es el manejo anestésico en paciente con choque séptico, fibrilación auricular y cuadro típico de COVID-19, reporte de un caso por la doctora Carla Guadalupe Vázquez Morales. Mi nombre es Carla Guadalupe Vázquez Morales, soy médico residente de primer año de la especialidad de anestesiología en el Hospital Central. Presento el siguiente cartel titulado Manejo anestésico en paciente con choque séptico, fibrilación auricular y cuadro atípico de COVID-19 como reporte de caso. Como introducción, sabemos que el 31 de diciembre de 2019 se presentó un brote de neumonía típica en Hubei, China, ocasionando la enfermedad de COVID-19, la cual ha tomado gran relevancia por su alta contagiosidad y morbimortalidad. Este caso clínico fue de interés para mí por la presencia de síntomas atípicos, y entre estos podemos destacar la presencia de lesiones cutáneas hasta en un 20.4% de los pacientes con COVID-19,
describiéndose 5 patrones dérmicos, los cuales son pseudoperniciosis, erupción vesicular, urticaria, lívido y exantema maculopapular. Este último fue el que presentó nuestro paciente. Un bajo porcentaje de estos pacientes ha iniciado con sintomatología de lesiones dérmicas. Existen varias complicaciones. Las más comunes se incluye el síndrome de distrés respiratorio agudo, el daño renal agudo, arritmias, tromboembolia y choque séptico. La incidencia de choque séptico es de 2 al 20% en pacientes positivos para COVID. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente, presentándose en un 4.5 al 15% de los pacientes y es considerado un marcador de severidad y de morbimortalidad. El presente caso clínico es un masculino de 53 años, interno del Cerezo, sincrónico degenerativos, únicamente contactos positivos para COVID por hacinamiento e infecciones de vías urinarias de repetición los últimos 6 meses. Inicia el día 7 de julio con presencia de lumbalgia, vómito, disuria, fiebre no registrada, hematuria y retención urinaria de un día de evolución. Ingresa al área de urgencias con una TA en 160, taquicárdico con una saturación del 91% e hipotérmico. Se le da diagnóstico de hidronefrosis y lesión renal aguda por uropatía obstructiva, por lo que se decide su ingreso para cistoscopía. Cabe destacar laboratorios con presencia de bandemia, elevación de azoados, creatinina en 11.7, ego patológico con leucos y glucosuria, electrocardiograma y tomografía de tórax normales al ingreso. Pasa a quirófano el día 8 de julio del 2020, donde se visualiza un exantema maculopapular en tórax, cuello y brazos. Ingresa hipotenso, taquicárdico con una saturación de 90%. Se le da una anestesia general con una inducción anestésica con midazolam 1.5 miligramos, lidocaína 40 miligramos, fentanilo 50 microgramos, ketamina 100 miligramos, propofol 40 miligramos y cisatracurio 10 miligramos. Se procede a la intubación por medio de videolaringoscopía al primer intento, sin complicaciones, con equipo de protección. Durante el trance anestésico presenta taquicardia supraventricular de 170 latidos. Se administra adenosina 6 miligramos sin reversión de esta, por lo que se pasan 2 dosis subsecuentes de 12 miligramos. Presenta datos de choque séptico e hipotensión, por lo que se inicia infusión con norepinefrina. Se toma gasometría arterial con datos de acidosis metabólica y se toma un electrocardiograma, el cual tiene presencia de fibrilación auricular de respuesta ventricular rápida, por lo que se decide su ingreso al área de terapia intensiva, donde se continúa el manejo médico para fibrilación auricular y se decide la toma de protocolo y PCR para COVID-19. Se tomó el día 14 de julio una tomografía postoperatoria, la cual ya presenta infiltrados, condensaciones basales y derrame pleural bilateral. Y al 7º día de estancia intrahospitalaria presenta síndrome de distrés respiratorio con una desaturación hasta 55%, con picos febriles, deterioro neurológico y ya se cuenta con prueba positiva para COVID. Por lo que se traslada al área de UCRA, donde se da manejo inicial para choque séptico, presenta falla multiorgánica, paro cardiorrespiratorio y fallece el día 16 de julio del 2020. Como conclusiones de este caso, en nuestro hospital de enero a octubre del 2020 se reportaron únicamente 66 pacientes con prueba positiva COVID. De estos, 5 pacientes se asociaron al choque séptico y solo se reporta un caso como síntoma de debut a partir de una dermatosis, que es nuestro paciente. La literatura actual recomienda la detección precoz de choque séptico en pacientes con COVID-19 y un inicio inmediato de tratamiento con vasopresores, cristaloides y antibiótico. El vasopresor de elección en adultos es la norepinefrina y se debe tener como meta una presión arterial media mayor a 65. Pacientes con fibrilación auricular de respuesta ventricular rápida que presentan inestabilidad hemodinámica, se recomienda la administración temprana de amiodarona y cardioversión para mejorar el pronóstico de estos y disminuir la morbimortalidad que ya presentan estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. ¿Quisieras agregar algo más?
Pues nada más que sí es importante recordar que no todos los pacientes, al menos ahorita con la pandemia, van a iniciar con un cuadro de vías aéreas, un cuadro respiratorio. Casi la mayoría de los pacientes pues ingresan para un evento quirúrgico y a nosotros como anestesiólogos todo lo que es la historia clínica, los antecedentes son importantes pues para tener preparado nuestro manejo transanestésico y pues bueno, sabiendo que nuestro manejo perioperatorio pues no solo incluye la valoración preanestésica y transanestésico, sino también depende mucho pues la mejoría y la evolución del paciente todavía a los 30 días posteriores al manejo. Muchas gracias. ¿Alguien quiere agregar algo, alguna pregunta que tengan de los demás residentes que están conectados? Bueno, vamos a seguir. A continuación es el doctor Sergio Alejandro Albores Coutinho con linfoma difuso de células grandes tipo B primarios, extraganglionares, reporte de caso y una revisión de la literatura. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Alejandro Albores Coutinho, residente de primer año de la especialidad de Anatomía Patológica, y el día de hoy presentaré mi cartel con el título denominado Linfoma difuso de células grandes tipo B, primarios extraganglionares, reporte de casos y revisión de la literatura, bajo el asesoramiento de la doctora Olga Johnson Ponce, adscrito al Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Central. Como introducción tenemos que el linfoma difuso de células B grandes es el subtipo histológico más común del linfoma no-Hodgkin y representa aproximadamente 25% de los casos de linfoma no-Hodgkin en el mundo. El linfoma difuso de células B, por definición, es una neoplasia de células linfoides medianas o grandes cuyos núcleos son iguales de tamaño, igual o mayor que un macrófago o más del doble del tamaño de un linfocito normal, con un patrón característico de crecimiento difuso. Es más común en personas de edad avanzada, con una máxima incidencia en la séptima década de la vida, pero también puede ocurrir en niños y adultos jóvenes, con predominio en hombres en el 55% de los casos. En comparación con la mayoría de los linfomas no Hodgkin, esta variedad representa una mayor presentación extraganglionar, hasta el 40% de los casos. Los sitios más comunes de localización extraganglionar son el tracto gastrointestinal, principalmente en estómago y región ileocecal, pero prácticamente cualquier ubicación extraganglionar puede estar involucrado. Otros sitios de presentación incluyen el hueso, testículo, vaso, anillo de Waldeyer, glándulas salivales, tiroides, hígado, riñones y glándulas suprarrenales. Como presentación, tenemos que se realizó una revisión de casos en el Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Central, Dr. Ignacio Morones Prieto, dentro del periodo de 2016 al 2020. Obteniendo 42 casos valorados con tinción de hematoxilina y eosina y confirmación por estudio de inmunohistoquímica, donde realizamos los anticuerpos CD20, BCL6 y BCL2, con diagnóstico final del linfoma no Hodgkin difuso de células B grandes de origen extranodal primario, de los cuales se encontraron 3 en localización de piel, 1 en paladar, 11 gástricas, 2 en ilion terminal, 8 en amígdala, 2 en parótida, 4 en colon, 2 cerebrales, 1 suprarrenal, 3 en testículo, 1 en orofaringe, 1 pancreático, 1 hepático, 1 en zona palpebral y un caso en próstata. Como representación de la serie de casos, tenemos que en la figura A se trata de un paciente masculino de 71 años de edad, referido como lesión transuretral de próstata, donde podemos observar que a los cortes de hematoxilina y eosina mostraron una neoplasia sólida e infiltrante, compuesta por células de tamaño mediano a grande de citoplasma escaso, anfófilo con núcleos regulares y algunos con nucleolos evidentes. Se les hizo realización de inmunohistoquímica, donde podemos observar que estas células fueron reactivas para CD20 en patrón de membrana y BCL6 en patrón nuclear, con diagnóstico final del linfoma no Hodgkin de células grandes B difuso primario de próstata, como podemos observar en la figura B y C. En el segundo caso presentado, tenemos un paciente masculino de 60 años de edad, donde nos enviaron un espécimen referido como orquiectomía derecha, donde a los cortes de hematoxilina y eosina se muestra una neoplasia sólida por células de tamaño mediano a grande, patrón difuso, con núcleos regulares, citoplasma escaso y nucleolos evidentes. Con la realización de inmunohistoquímica, estas células fueron reactivas para CD20 en patrón de membrana y BCL6 en patrón nuclear, confirmando así el diagnóstico de linfoma no Hodgkin de células grandes B
difuso primario de testículo, como se observa en la figura E y F. Como exclusión, tenemos que en la revisión que realizamos logramos identificar 42 casos de linfoma no-Hodgkin de presentación extraganglionar. El sitio anatómico más comúnmente afectado fue el tubo digestivo, de predominio en localización gástrica con 11 casos y seguido por localización de amígdala en 8 casos. El linfoma extranodal debe ser siempre considerado como un diagnóstico diferencial de otras neoplasias con la misma morfología, ya que el hecho de que sean sitios anatómicos extraordinarios no implica que no se pueda presentar ese tipo de diagnóstico, como lo vimos en los casos presentados anteriormente. Tan solo en los casos presentados tenemos en cuenta que el linfoma testicular supone el 1% de los linfomas no-Hodgkin y representa el 2% de los linfomas extraganglionares primarios. Podemos afirmar, por lo tanto, que nos encontramos ante un proceso muy poco frecuente. Tal fue el caso también del linfoma prostático, que representa tan solo el 0.2% de las neoplasias prostáticas, reportando hasta el 2016, la última literatura, aproximadamente solo 200 casos a nivel mundial. Gracias. Muchas gracias. ¿Quisieras agregar algo a tu presentación? No, todo bien. Muchas gracias, Sergio. Sí. ¿Alguien tuviera algún comentario o algo, alguien que quisiera decir algo del auditorio? Bueno, a continuación, el doctor Luis Manuel García Rivera nos va a presentar el reporte de un caso de un schwannoma del área suprarrenal, simulador de un feocromocitoma. Hola, mi nombre Hola, mi nombre es Luis Manuel García Rivera, soy residente de cuarto año de la especialidad de medicina interna y el día de hoy voy a hablarles acerca del schwannoma del área suprarrenal, simulador de feocromocitoma. Esto como un reporte de caso pues en el servicio de nuestro hospital. Como introducción, quiero hablar un poco acerca de los tumores de glándulas suprarrenales. Si bien los tumores unilaterales de glándulas suprarrenales son comunes y estos a su vez van a estar clasificados dependiendo de si son malignos o no, además de su capacidad de secreción por las distintas hormonas que pudieran generar síntomas, signos y síndromes específicos que ameritan un abordaje pues estructurado. Los incidentalomas, que son estos tumores que se encuentran sin asociación a algún síntoma en general o algún síndrome en específico, sino que son encontrados en algún estudio de imagen buscando alguna otra situación, tienen una prevalencia de hasta del 5%. En este caso, nosotros informamos acerca de una paciente femenina de 63 años de edad. Como antecedentes de importancia destacan hipertensión arterial sistémica, artritis reumatoide, fibrilación auricular permanente no valvular y diabetes mellitus tipo 2. Nuestra paciente presentó un evento vascular cerebral isquémico cardioembólico que fue trombolizado y reperfundido en enero de 2018 y que se mantenía en seguimiento por el servicio de cardiología. Fueron ellos quienes se hacen diagnóstico de fibrilación auricular permanente, no valvular. Le realizan tomografía axial computarizada en un abordaje dentro del servicio de cardiología que no estaba muy bien especificado, donde evidencian una masa de localización suprarrenal, es decir, se realiza un estudio de imagen por alguna otra razón y encuentran una masa suprarrenal en este estudio de imagen, que es la que se muestra en la tomografía que tenemos al centro del cartel. Y pues esta masa medía 78 por 73 por 102 milímetros. Esta paciente es presentada al servicio de endocrinología, que a su vez y de oncología quirúrgica, quienes empiezan a abordar a la paciente y deciden programar una embolización arterial de un tumor suprarrenal derecho con una sospecha diagnóstica de feocromocitoma.
¿Por qué pensar en feocromocitoma? Bueno, pues era una paciente que ya tenía hipertensión arterial sistémica, que ya tenía un evento vascular cerebral isquémico, que ya tenía documentada la fibrilación auricular, entonces no se sabía en ese momento si esa hipertensión arterial tenía que ver quizá con la incidencia de un tumor suprarrenal productor de catecolaminas. Se realizaron estudios durante el abordaje, destaca pues una hemoglobina esencialmente normal, no había falla renal, los electrolitos tenían discreta hiponatremia y discreta hipocalemia y tenía unas metanefrinas en orina reportadas en 133 microgramos en 24 horas, que estrictamente estaban en los límites superiores, en los cortes que se hicieron en el laboratorio y que pues orientaban a pensar que probablemente esta paciente pues podría presentar un tumor productor de catecolaminas. Se realiza el procedimiento aparentemente sin complicaciones inmediatas por el servicio de radiología intervencionista, realizan una ortograma con embolización, lo que al terminar el procedimiento, una crisis hipertensiva, se estabiliza con alfa y beta bloqueo, además de dosis de amlodipino. Este protocolo de hacer alfa y beta bloqueo en pacientes con sospecha de feocromocitoma, la paciente respondió bien. Y bueno, realizaron posterior a la resección del tumor, una vez realizada la embolización, pasa por parte del servicio de oncología quirúrgica, ahora sí, toda la resección completa de la pieza, aparentemente sin complicaciones postquirúrgicas en este momento, y bueno, se egresa por la consulta externa y se solicitan metanefrinas de control. Esta es la pieza, la que vemos al centro de las diapositivas. Fue una adrenalectomía total derecha la que realizó el servicio de oncología quirúrgica, y bueno, se realizó inmunohistoquímica Ki67, que sorpresivamente diagnosticó un schwannoma de 10 por 8 por 7 centímetros con áreas de necrosis extensa. Recordemos que esta paciente había sido previamente sometida a una embolización por parte del servicio de radiología intervencionista y con pues, ganglios negativos y grasa perirenal negativa lesión. Esto es importante porque hay que recordar que parte de la clasificación de los tumores adrenales o del área suprarrenal tienen que ver con malignidad o no. Y bueno, la paciente siguió con seguimiento por parte de endocrinología y por parte del servicio de oncología médica. ¿Por qué hablar de este caso? ¿Cuál es la relevancia de este caso? Bueno, primero porque los schwannomas suprarrenales son tumores muy raros de diagnosticar en el preoperatorio. Son tumores encapsulados de la vaina de los nervios periféricos, o sea, tienen un origen neuronal, usualmente son benignos y el crecimiento es muy lento. La localización en retroperitoneum es menor al 3% y solo algunos pacientes pueden presentar síntomas que tienen que ver con el tamaño del tumor. Casi siempre van a obedecer a dolor abdominal y pudieran presentar hematuria. El abordaje para poder llegar al diagnóstico de este tipo de padecimientos pues tiene que ver con la realización de electrolitos séricos, catecolaminas séricas y urinarias, metanefrinas urinarias y pues la imagen computarizada, en este caso tomografía. Y el diagnóstico definitivo pues solamente se realiza con inmunohistoquímica por histopatología, aunque el pronóstico es favorable. Pues lo destacable en este caso también es comentarles que bueno, que en este caso la paciente pues tenía complicaciones que podían asociarse a episodios de hipertensión, que quedaba la duda si esto estaba ocasionado por el problema, por el tumor y bueno, al final afortunadamente la paciente no tuvo complicaciones y se pudo seguir sin ningún otro problema. Es un caso pues relevante que espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. ¿Quisieras agregar algo más, Luis Manuel? No, doctor, muchas gracias. Es muy buen caso, de hecho sí es cierto, son raros y son difíciles de diagnosticar.
¿Alguien del auditorio quiera hacer una pregunta o algún comentario? Bueno, a continuación vamos a tener el primer caso de lesión pulmonar asociado a cigarro electrónico, EVALI, por el doctor Mauricio García Ruiz. Vamos a compartirlo. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio García Ruiz, soy residente de cuarto año de medicina interna y voy a presentar mi caso clínico titulado Primer caso de lesión pulmonar asociado a cigarro electrónico o también conocido como EVALI. El caso clínico se trata de hombre de 18 años originario de San Luis Potosí con historia de obesidad, toxicomanías positivas para marihuana, sin antecedentes exposicionales o viajes recientes. Tiene antecedente de uso de cigarro electrónico o vapeo durante los últimos 12 meses previos a su ingreso al hospital. Tiene antecedente de tos crónica de 4 a 6 meses de duración sin disnea acompañante. 3 días previo a su ingreso inició con fiebre, tos, náusea, cefalea y disnea rápidamente progresiva. A su ingreso al hospital con saturación de 55% y estertores bilaterales difusos, sin otros datos a destacar a la exploración extrapulmonar. Se obtuvieron laboratorios en los cuales destacó una ligera elevación en los eosinófilos en la serie blanca, PCR de 16 miligramos sobre decilitro, TSH normal y serología para virus de hepatitis B, C y VIH negativas. La glucosa siempre fue normal. Se obtuvieron además imágenes de radiografía de tórax y tomografía axial computarizada, en la cual se demostraron consolidaciones de predominio central y de vidrio esmerilado o despulido difuso. Posteriormente se proporcionó manejo para CIRA con ventilación mecánica no invasiva en modalidad CPAP. Posteriormente ameritó ventilación mecánica invasiva con altos parámetros de ventilación y se manejó con antibioterapia empírica y se obtuvieron cultivos tanto de sangre como de orina para bacterias, micobacterias y hongos, los cuales resultaron negativos. Se realizó además prueba para PCR de virus de influenza, adenovirus y virus sincicial respiratorio, las cuales resultaron negativas. Recibió manejo además con corticosteroide intravenoso y se descartó tromboembolismo venoso mediante una nueva angiotomografía. Posteriormente, el paciente presentó mayor deterioro hemodinámico ventilatorio y falleció al 15º día de internamiento. Posteriormente a su fallecimiento, se obtuvieron biopsias pulmonares post-mortem en las cuales se evidenció presencia de inflamación linfocítica y eosinófilos. Además, presentaba en la biopsia engrosamiento septal y reacción por hipersensibilidad subaguda compatibles con lesión pulmonar por cigarro electrónico. Se presenta el primer caso y muerte en América Latina de lesión pulmonar y CIRA asociado a uso de cigarro electrónico, donde la clínica, los hallazgos radiológicos, cultivos bacterianos, fúngicos y virales fueron negativos, con ausencia también de enfermedad autoinmune o neoplásica, lo cual confirma la asociación a un caso de lesión pulmonar por cigarro electrónico o EVALI. En un análisis posterior se obtuvieron los dispositivos con los cuales el paciente realizaba vaping o vapeo y se realizó cromatografía encontrando derivados de alcoholes, morfina, cistina y piperidina. La importancia del caso clínico recae en el pensar hoy en día esta patología y la falta de regulación de estos productos en nuestro país. Muchas gracias, Mauricio. ¿Tienes algo que agregar o algo que comentar de tu trabajo? No, doctor, no sé si tengan por ahí alguna duda, alguna pregunta. Creo que es una patología pulmonar que debemos de tener en cuenta. Ya sé que es COVID todo, pero pues esto tenemos que también aprender a valorarlo, ¿verdad? Sí, bueno, las lesiones pulmonares por vaporizadores ya están por ahí descritas en Asia y en Europa, y bueno, ya vemos que están llegando también a nuestro entorno. Y creo que ya nos alcanzaron.
Sí, sí, ya, como todo, tiene que llegar algún momento. Veremos el último caso de la sesión, Leslie Rocío de Jesús Avilés Ramírez, con un caso titulado Hombre con VIH, alteraciones neurológicas y múltiples lesiones hemorrágicas en el sistema nervioso central. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Leslie Avilés Ramírez. Yo soy residente de cuarto año de la especialidad de medicina interna. El día de hoy quiero compartirles este caso a manera de cartel, el cual se trata de un masculino de 56 años con diagnóstico de VIH desde 2006, sin tratamiento ni seguimiento médico, el cual inicia su padecimiento un mes previo a su ingreso al hospital con ataxia y cefalea bilateral y pulsátil. 5 días antes de llegar a urgencias presenta somnolencia, desorientación, pérdida del control de esfínteres y fiebre. A la exploración física destacaba el deterioro del estado de alerta previamente descrito, así como datos de irritación meningea caracterizados por los signos de Kerning y Vinda positivos. No tenía otros datos de focalización neurológica y el fondo de ojo, cardiopulmonar, gastrointestinal, piel y tejidos blandos se encontraban sin anomalías. De manera inicial se tomaron laboratorios generales en los cuales no se encontraba ninguna anomalía de interés, a excepción de linfopenia de 400. Tenía pruebas de función hepática normales y función renal conservada. Como parte de su abordaje, se realiza una punción lumbar y un estudio de imagen. En la resonancia magnética de cráneo destaca la presencia de zonas de sangrado, específicamente en la proyección de T2, las cuales se encontraban distribuidas supratentoriales e infratentoriales en eran zonas de sangrado en diferentes estadios bilaterales y en las que destacaba edema perilesional. El líquido cefalorraquídeo, por su parte, tenía como características una celularidad de 82 células por milímetro cúbico, un diferencial del 100% de células mononucleares, hiperproteinorraquia de 268, glucosa de 86, la cual correlacionaba de manera normal con la glucosa sérica, y tenía pruebas como tinta china, Gram, BDRL y PCR para tuberculosis negativas, todas en líquido cefalorraquídeo, así como el cultivo de líquido cefalorraquídeo negativo para hongos y micobacterias. Se realizó serología para toxoplasma, la cual resultó positiva con títulos 1 a 125 para IgG. Como parte del abordaje y por lo poco usual de la presencia de lesiones hemorrágicas en la imagen, fue que se decidió realizar, con apoyo del servicio de neurocirugía, una biopsia cerebral. Esta biopsia se realizó por neuroendoscopía y el reporte histopatológico confirmó la presencia de Toxoplasma gondii en su forma tisular en tinciones de Paz y Giemsa, como vemos aquí en la imagen inferior del lado izquierdo, en donde se observan pequeñas lesiones con forma de coma de aproximadamente 2 micras de longitud. A manera de discusión, pues cabe recalcar que la toxoplasmosis es una infección frecuente del sistema nervioso central en pacientes con VIH, sobre todo cuando tienen un recuento de CD4 menor de 100 células por microlitro, y el diagnóstico se basa en la presentación clínica, los estudios de neuroimagen y la presencia de serología positiva para anticuerpos IgG e IgM dirigidos contra este patógeno. El principal estudio de elección es la resonancia magnética, el cual tiene una sensibilidad del 90%. Sin embargo, las lesiones características de estos estudios de imagen suelen ser lesiones que predominan en región subcortical y en ganglios basales y que se manifiestan como lesiones redondeadas con un halo hiperintenso que se refleja en el estudio de imagen
alrededor de la misma lesión, lo cual es lo característico. Sin embargo, también se han documentado algunos reportes de casos de lesiones hemorrágicas en los cuales algunos estudios, autores describen que las mismas se caracterizan por abscesos necrosantes con infiltrado inflamatorio y que tienen arterias circundantes con proliferación de la íntima, necrosis y trombosis, por lo que las lesiones hemorrágicas podrían asociarse a la presencia de vasculitis, por un lado debido a la infección parasitaria intracelular o también por la respuesta inflamatoria propiamente desencadenada por la infección. Es importante tener en cuenta que necesitamos conocer todas las variantes de presentación de este tipo de patologías por la necesidad de saber reconocerlas en el momento apropiado cuando nos enfrentamos a pacientes con estas características. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ese fue el último caso que presentaron. ¿Tienes algo que agregar para tu caso o algo del auditorio que quisieran decir? Muchas gracias. Pues nada más recalcar la particularidad del caso, que bueno, lo que lo hizo distinto al resto eran el tipo de lesiones en los estudios de imagen y que bueno, los pacientes con inmunosupresión y en este caso con VIH, pues pueden tener manifestaciones bastante variadas de algunas enfermedades que hasta cierto punto pueden seguir un patrón clásico, ¿no? Pero que en algún momento pues tenemos que completar el abordaje y sospecharlas para tenerlas en cuenta al momento de tener que dar un tratamiento oportuno. Muchas gracias. ¿Alguien que tenga algún otro comentario o algo que quisieran decir? Bueno, voy a cerrar la sesión. Ahorita tengo que subir sus evaluaciones, ya que no hubo evaluadores, pues yo ahorita los lleno, los formatos. Disculpe. Mande. Adelante, Carlos. Perdón que lo interrumpa. Lo que pasa es que durante la presentación de mi caso, soy Carlos Mendoza, del caso de adrenoleucodistrofia, se cortó un poquito, ¿no? Al finalizar el video, pasó a las preguntas hacia los demás. No sé si en algún momento que me haya preguntado algo directamente a mí, porque como que se cortó el audio también. Entonces, sí, No, lo que pasa es que no. Yo ya los había leído, pero en realidad yo soy el coordinador de la sesión. No sé qué pasó con los evaluadores. Entonces lo que hice es que estoy tomando apuntes y ahorita voy a abrir la cédula de evaluación y ya me baso en el video. Si lo tuviera que volver a ver, pues lo veo, no hay ningún problema. Pero si no, no te preocupes, ya me di cuenta. Perfecto, doctor, gracias. Gracias, Carlos. Agradezco mucho al servicio de videoconferencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que nos apoyó y hizo también que esto se hiciera un poco más fácil. Muchas gracias, servicio de videoconferencias, gracias a ustedes. Y bueno, las 7 es la clausura del evento y la premiación. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.